Hace 8 meses que Shinji había abandonado Tokio, 3, casi era irreal pensarlo. La última vez que Asuka había visto a Shinji fue el día en el que Misato lo llevó a la estación. Solamente se vieron un par de segundos, tuvieron una plática seca pero cordial. Asuka salió al balcón antes de que Shinji abriera la puerta del pequeño apartamento una última vez, conforme se retiraba al balcón dirigió una mirada con soslayo a Shinji, y así como si nada el chico ya no era más parte de la cotidianidad de su vida. Shinji le dijo a Asuka que le escribiría y así había sucedido, por lo menos una vez a la semana llegaba un mensaje instantáneo de texto del chico. Sin embargo, con cada semana que pasaba Asuka los esperaba menos, incluso había semanas en las que olvidaba contestarle. Era doloroso admitirlo, pero cada vez se olvidaba más del chico. Antes, solía recordar cada expresión, cada diminuto detalle de cómo se comportaba Shinji. Los pequeños detalles fueron los primeros en esfumarse, después fueron las reacciones y al cabo de unos 5 meses le empezó a costar un poco de tiempo recordar el rostro del chico. Asuka se había dado cuenta de algo que ya sabía pero que con la partida de Shinji y la muerte de Touji era más claro que nunca. Cuando alguien sale de tu vida por más importante que sea, se empieza a borrar y deja de importar. Si ella moría su existencia iba a ser solo un recuerdo que se apagaría cada vez más rápido. Por eso, ella había retomado la importancia de ser piloto. Pero ahora con una apuración aún mayor que antes. Ser piloto la alejaba de la oscuridad del olvido, ser piloto era nuevamente lo único que la alejaba del abandono de existir. Asuka estaba en Nerf cuando todo ocurrió, de la nada, sin previo aviso la alarma sonó. Un ángel, el primero en mucho tiempo se acercaba a Tokio, 3. Asuka estaba segura de que lo podía vencer. Sin embargo, cuando mostraron imágenes de lo que el ángel estaba haciendo con los tanques y helicópteros, un impulso, algo más allá de lo que pudo explicar en ese momento la llevó a mandarle un mensaje a Shinji. Un texto pequeño de apenas un par de palabras. Ayúdame, regresa te extraño. Apenas terminó de mandar el mensaje fue requerido que tanto ella como Rei entraran en sus unidades. Para Asuka la imagen de Rei entrando a la unidad 01 seguía siendo algo extraño. Pero eso hacía más evidente algo, no podía morir, no podía fallar. Si moría todos la iban a olvidar. Cuando estaban haciendo las pruebas, pasó algo que no había pasado antes. La unidad 01 rechazó a Rei simplemente se rehusó a moverse. Se dio la orden de instalar el Dummy Club pero fue inútil la unidad 01 no se iba a mover. En ese momento Misato dio la orden, Asuka, irás sola. No es la situación ideal, pero espero que estés lista. It's been great, alles good, estoy lista, todo bien, exclamó Asuka nerviosa, sin darse cuenta que probablemente nadie entendió qué había dicho. No sabía por qué estaba tan nerviosa, pero el alemán era el único idioma que pudo decir en esos momentos. Unos segundos más tarde la unidad 02 estaba ascendiendo hacia la superficie. Mientras todos en Nerf aún se preparaban para enfrentar a Zeruel. Shinji leía el mensaje de Asuka. El mensaje lo dejó helado, por un par de segundos todo dio vueltas, no sabía dónde estaba, un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Una pregunta atravesó su mente como un rayo estaba dispuesto a pilotar un EVA por proteger a Asuka. El olor a LCL, el proceso de usar el plug suite, ver de nuevo a su padre pero sobre todo usar la máquina que mató a su amigo. Todo le provocaba una náusea mórbida y asquerosa. Justo cuando estaba a punto de decidir quedarse pensó en Asuka, la imagen de Asuka sujetando su mano en la cama del hospital, los labios de Asuka y su sonrisa. Si no usaba el EVA todo se acabaría, no sabía por qué tal vez fuera el hecho de que Asuka nunca pedía ayuda pero por alguna razón lo estaba haciendo. Shinji, abandonó su mochila y sus demás cosas y corrió hacia el Shinkansen, era la única forma de llegar a Tokio, 3 a tiempo. Al llegar a la estación central de Tokio, 3 vio el tamaño colosal del ángel aún a lo lejos, justo al empezar a correr un fuerte temblor lo hizo perder el equilibrio. Cuando se incorporó se dio cuenta de lo que estaba pasando, la unidad 02 acababa de emerger. Al ver esto, lo único que pudo hacer fue empezar a correr rumbo al cuartel general. En el camino vio una escena muy curiosa, era Kaji regando unas sandías, la plática de Shinji y Kaji sucede como en la serie. Al llegar se dio cuenta de que Misato había cumplido su promesa, su código de acceso aún funcionaba.
También te gustarán Génesis del peón compartido de la Loise y Génesis del peón compartido 35K2, 4K. Soy una persona que ha muerto y vuelto a la vida, ya no sé a dónde pertenezco, ya no soy un humano normal, ahora soy más que eso, soy un demonio que controla el poder de, estoy en Fairy Tail de Diego Eva 13, estoy en Fairy Tail 55, 2K4, 5K. Esta es mi segunda historia, si quieres saber más de esta historia léala y disfruten Fairy Tail y todos los personajes, referencias y otros animes que aparezca a partir, Senran Kagura, Ruby, Honkai Impact y Sirens reaccionando a The Fair Stalin 24 Senran Kagura, Ruby, Honkai Impact y Sirens, 10, 2K242. Los personajes de estos animes y videojuegos, Ruby cuenta también. Reaccionarán a diferentes universos. O sea multiversos, mundos, galaxias, etc. O como les guste Dead, te prometo que esta vez será diferente. Devargoul te prometo que esta vez será diferente. 24, 4, K1, 3K. Luego de casi causar el cuarto impacto, Shinji se suicida en una de las celdas de Ouille. Asuka Langley se ve afectada por ella suicidio de este último aceptando su miserable existencia de Olatengoramas miserable existencia 80, 2K8, 5K. Shinji Ikari está decidido a terminar con su vida de una vez. Pero sus planes son frenados de forma abrupta por un enigmático chico peliblanco. ¿Podrá Shinji encontrarle? Stacking Derek. The Death Paradox Stacking Derek. 35, 3K3, 2K. Autor. 0 Jordinio 0 Despertarse en un cuerpo desconocido dentro del dormitorio de Slifer. ¿Qué debe hacer un adolescente? Especialmente cuando no había baraja L. Anoter Rewild. Deisei Draw Anoter Rewild. 27, 8K1, 7K. Quote. What if I quote. Inspirado en Rebuild of Evangelion y Neon Genesis Evangelion intentó de agregar una buena historia de Eva que no sea Okawa sino algún extraño cross. Al ver el ángel Asuka quedó petrificada, nunca había sentido tanta impotencia. Se quería mover, pero el miedo no la dejaba. En ese momento, el ángel soltó un golpe y apartó a la unidad 02 de un solo golpe. Pensó que todo estaba perdida pero en ese momento su miedo se convirtió en rabia. Fue cuando su cuerpo le volvió a responder. Tomó las armas que tenía cercanas a ella y empezó a atacar. Todo parecía inútil, cada bala, cada misil eran ignorados por el ángel. Asuka no lo podía creer, era invencible. De pronto uno de los brazos del ángel se estiró y cortó uno de los brazos de la unidad 02. El dolor que Asuka sintió era inimaginable. Con ira tomó su cuchillo progresivo y atacó al ángel cargando con toda su fuerza. Logró clavar el cuchillo y el ángel retrocedió un poco, esto hizo que Asuka dibujara una pequeña sonrisa. Sin embargo, el ángel volvió a extender su brazo y arrancó el brazo derecho. De nuevo un dolor inimaginable a Asuka, ella lloraba del dolor. De pronto el ángel arrancó la cabeza de Eva, gracias al dolor la sincronización de Asuka bajó un poco, de no haberlo hecho esto hubiera sido un golpe mortal. La unidad 02 estaba completamente inhabilitada. Asuka se encontraba inconsciente, probablemente moribunda. En el cuartel general se dio la orden. Rei subiría, y enfrentaría al ángel en la unidad 00. La unidad 00 estaba en mal estado. Pero, al subir Rei tomó una mina M2 y se dispuso a cargar contra el ángel. Los esfuerzos fueron inútiles, de nuevo la unidad 00 quedó inutilizado y el cuartel general ahora estaba a merced del ángel. No había forma de frenarlo. Justo cuando el ángel atravesó el geofrente y estaba a punto de atacar al cuartel general la unidad 01 lo golpeó. Dentro del cuartel nadie creía lo que veían. Entonces fue cuando Misato dijo sorprendida, es Shinji. En ese momento el intercomunicador se abrió, Misato lo voy a sacar de aquí, Shinji peleó hasta que se encontraron en el elevador en ese momento empujó al ángel y gritó, activa el elevador 4, en ese momento el elevador se activó y ambos estaban en la superficie de nuevo. En esos momentos la unidad golpeaba con furia al ángel. De pronto la unidad 01 se apagó, en ese momento el ángel contrarrestó atacando. Arrancó parte del blindaje del ángel. Destrozó la parte del pecho y empezó a atacar el motor del Eva. Todo parecía perdido, en la cabina Shinji estaba desesperado. En ese momento el ángel se activó, y atacó al ángel. El Eva había roto por sí mismo parte del blindaje, ahora se veían los dientes del mismo y casi parecía tener vida propia. En esos momentos el ángel empezó a ser asimilado por la unidad 01, la visión era repugnante. Era como ver un animal salvaje, que despedazaba a su víctima. Varias de las personas que estaban viendo el mórbido espectáculo no aguantaron las náuseas.
3. Asuka recuperó la conciencia en el momento en el que recuperaron la cápsula donde se encontraba, todos esperaban que físicamente tuviera más daños. Pero salvo una leve contusión todo parecía normal. Cuando la terminaron de evaluar y le informaron lo que había pasado, caminó hacia donde le habían dicho que estaba Misato. Al parecer, acababa de salir de una acalorada discusión con Ritsuko. Al verla Asuka preguntó, ¿dónde está Shinji? Misato bajó la cabeza, intentó dar respuesta pero se le quebró la voz en un par de ocasiones, finalmente pudo dar una respuesta, en algún lugar dentro del EVA, nadie sabe a ciencia cierta, pausó por unos instantes, ganando fuerza para terminar la oración, y nadie sabe a ciencia cierta si está vivo o no, la respuesta derrumbó a Asuka, Shinji había desaparecido. No solo eso, probablemente todo era su culpa. Ella le había pedido que volviera a luchar y ahora Shinji sería consumido por el olvido, como le había pasado a su madre, como le iba a pasar a ella. En ese momento Asuka contuvo sus emociones, solo pudo contestarle a Misato de una sola manera, entiendo, él sí lo derrotó y yo no pude. Asuka dio media vuelta y se fue. Encontró un pequeño cuarto de máquinas donde se escondió y quebró en llanto, cientos de preguntas abordaron su mente. ¿Cuál era el sentido de vivir? ¿En verdad valía la pena luchar contra los ángeles si ellos podían morir y ser olvidados? Ella no pudo hacer nada en el momento más importante, si el destino de todos es morir y ser olvidados, ¿para qué luchar, para qué seguir intentándolo? Finalmente, una idea vino a su mente, ¿por qué intentamos acercarnos a las personas? Al final del día todos nos lastiman, traicionan nuestros sentimientos o mueren. Cuando Asuka pensó en esto, dejó de llorar. Ella le había dicho a Shinji que era normal que gente buena muriera, ella era consciente de eso y aún así lloraba como una estúpida. ¿Acaso era una hipócrita? Sabía que cosas malas pasaban pero nuevamente le había pasado a ella y la había tomado con la guardia abajo. Seguía sintiendo tristeza pero ya no por Shinji sino por ella misma. Soltó un suspiro y se limitó a ver el cuarto oscuro en el que estaba. Se secó las lágrimas. Y se detuvo un momento a pensar que el dolor más grande es el dolor de la soledad. Para Asuka eran días extraños, Shinji había sido recuperado del EVA. Pero para ella todo era distinto. No se sentía motivada a hacer nada. Últimamente las pruebas para pilotar su EVA habían sido por demás mediocres. No se lograba concentrar. Tenía miedo de acercarse a las personas que antes eran importantes, por lo que había pedido ser transferida a una unidad de habilitación distinta. Al tener ya 17 años su petición fue cumplida y en un par de días había abandonado el apartamento donde ahora Shinji y Misato vivían solos. Sus días eran extraños, se levantaba sintiendo una tristeza que le oprimía el pecho y se acostaba con la misma sensación, sin duda era miserable. El espacio entre estas dos acciones se sentía vacío, el pasar de los días parecía una tortuosa carrera hacia la muerte. La vida de Asuka ya no tenía sentido y no sabía por qué. Asuka se recostaba largas horas viendo al cielo y preguntándose por qué era todo tan complicado ahora. ¿O es que acaso siempre lo había sido? Ahora sentía una terrible repulsión por estar en su casa y ahora más que nunca quería alejarse de todos, pero más que nada quería alejarse de Shinji. Lo quería, no había duda, y lo que sentía por él era algo que no se podía explicar. Lo de ellos era una conexión que pocas veces se tiene en la vida. El chico era todo lo que ella quería en una persona, tras el tiempo que estuvieron juntos. Se dio cuenta que tenían gustos en común, ambos les gustaba la misma música, las mismas películas y la misma comida. Tal vez, eso era lo más doloroso de este proceso. Tener que alejarse de alguien aunque lo amara con todas sus fuerzas. La pelea entre la mente y el corazón la consumía por dentro. Lo que siente el corazón es violento y se esparce como una llama dentro de las personas, por eso aunque la mente quiera es tan difícil evitarlo. Pero Asuka estaba decidida, no iba a acercarse a nadie y mucho menos a él. Estaba dispuesta a odiarlo si eso significaba que la haría dejar de amarlo. No podía bajar la guardia de nuevo, si lo hacía de nuevo acabaría lastimada. Era el receso de verano, por lo que lo único a lo que salía de su casa era a las pruebas de sincronización en las que tenía por demás resultados mediocres. Pero parecía no importarle, el cambio en la actitud de la chica era algo que preocupaba a Shinji. Aunque Asuka parecía seguir preocupándose por su aspecto, había cambios que resultaban evidentes. Sus ojos se veían hundidos y siempre caminaba con la vista baja. Al ver esto Shinji no lo pudo soportar más, y al terminar una prueba decidió que la confrontaría. Asuka, ¿estás bien? No tienes la energía de antes. Estoy preocupado por ti, el chico dijo la frase mientras miraba en los ojos azules de la chica. Los ojos que siempre parecían estar llenos de energía.
Ahora estaban apagados, era como si la luz de su mirada se hubiera acabado. Estoy bien, idiota, ¿piensas que porque fuimos novios soy de tu propiedad? No soy un cachorro enfermo para que me sientas compasión. Asuka, no intentaba decir eso. Solo quisiera saber si está todo bien, ya no hablamos desde que te fuiste. Si me fui fue por una razón, me repugna estar con ustedes, viviendo sus estúpidas vidas sin preocupaciones, yendo por la vida como si nada importara, dijo la chica con un gesto de enojo. Era más sencillo ocultar su tristeza si se forzaba a odiar. Asuka, sabes que eso no es verdad. Nadie me importa más que tú. Cuando Asuka escuchó esas palabras, algo dentro de ella se estremeció, ella también amaba a Shinji con locura. Pero no podía permitir que esto la afectara. La última vez que pensó que había muerto no había podido dejar de llorar en semanas. Tomó fuerzas y le contestó. No te preocupes por mí, yo estoy bien. No necesito de nadie. Sabes, me das asco. Cuando terminó esto empujó a Shinji y se dirigió a la salida. Mientras caminaba por los pasillos de Nerf rumbo a la salida, lágrimas escurrían de sus ojos. Este sería el último intento de Shinji de hablar con ella en semanas. También te gustarán Génesis del peón compartido de la Loise y Génesis del peón compartido 35K2, 4K. Soy una persona que ha muerto y vuelto a la vida, ya no sé a dónde pertenezco, ya no soy un humano normal, ahora soy más que eso, soy un demonio que controla el poder de, estoy en Fairy Tail de Diego Eva 13, estoy en Fairy Tail 55, 2K4, 5K. Esta es mi segunda historia. Si quieres saber más de esta historia, léala y disfruten Fairy Tail y todos los personajes, referencias y otros animes que aparezca a partir, Senran Kagura, Ruby, Honkai Impact y Sirens reaccionando a The Fair Stalin 24, Senran Kagura, Ruby, Honkai Impact y Sirens, 10, 2, K242. Los personajes de estos animes y videojuegos, Ruby cuenta también. Reaccionarán a diferentes universos. O sea, multiversos, mundos, galaxias, etc. O como les guste. Te prometo que esta vez será diferente. Devagoul, te prometo que esta vez será diferente. 24, 4, K1, 3K. Luego de casi causar el cuarto impacto, Shinji se suicida en una de las celdas de Ouille. Asuka Langley se ve afectada por ella suicidio de este último aceptando su miserable existencia de Olatengoramas miserable existencia 80, 2K8, 5K. Shinji Ikari está decidido a terminar con su vida de una vez. Pero sus planes son frenados de forma abrupta por un enigmático chico peliblanco. ¿Podrá Shinji encontrarle? Stacking Derek. The Death Paradox Stacking Derek. 35, 3K3, 2K. Autor. 0 Jordinio 0 Despertarse en un cuerpo desconocido dentro del dormitorio de Slifer. ¿Qué debe hacer un adolescente? Especialmente cuando no había baraja L. Anoter Rewild. Deisei Draw Anoter Rewild. 27, 8, K1, 7, K. Quote. What if I quote. Inspirado en Rebuild of Evangelion y Neon Genesis Evangelion, intentó de agregar una buena historia de Eva que no sea Okawa sino algún extraño cross. Era una mañana fresca de verano cuando todo empezó. El viento sacudía el pelo de Shinji mientras caminaba a su casa después de ir a comprar alimentos. Se detuvo al ver una escena. Una pareja de ancianos caminaban en el lado opuesto de la acera, el hombre usaba bastón y se notaba que se esforzaba en seguir el paso a la mujer, la cual caminaba con aparente facilidad pese a la edad. Ambos caminaban sujetos del brazo, reían y parecía como si no les importara nada alrededor de ellos. Recordó que en algún momento de su vida así caminaba con Asuka, como la amaba y como reía con ella. Mientras estaba absorto en sus pensamientos sonó un sonido familiar, era la alarma que avisaba que un nuevo ángel había sido detectado. Dejó sus bolsas en el piso y corrió hacia el cuartel general de Nerf. Mientras corría, volteó de nuevo para ver a la pareja de ancianos, sin embargo no estaban más, se habían desvanecido. Volteó hacia adelante y aunque el recuerdo se quedó en su mente, la situación lo hacía seguir adelante, decidió no voltear hacia atrás pues solo lo frenaría y aquellos ancianos no reaparecerían de la nada. Cuando los 3 niños elegidos estaban dentro de su EVA, una voz se escuchó en una comunicación proveniente del cuartel general. Solo saldrán la unidad 00 y la unidad 02. No podemos permitirnos que el piloto de la unidad 01 se salga de control como la última vez. Shinji intentó quejarse por el comunicador. Sin embargo, apenas se abrió la comunicación fue interrumpido. La orden es definitiva, se le ordena al piloto de la unidad 01 que se quede dentro de su unidad sin intervenir en el transcurso de la misión. Al parecer el invencible Shinji no va a estar ahí para protegernos, dijo Asuka con un tono sarcástico.
Sin embargo, al emerger a la superficie su sonrisa se borró, la imagen del ángel era la más angelical que habían visto en todo este tiempo. Si se le miraba de manera directa emitía una luz que deslumbraría a cualquiera. El ángel estaba lejos, pero se alcanzaban a apreciar unas grandes alas. En ese momento el cuartel general evaluaba sus posibles acciones. Tengo que matarlo, no puedo fallar, pensó Asuka para sí misma. El ángel está demasiado lejos como para ser impactado por alguna de nuestras armas. Tenemos que esperar. En ese momento un rayo se concentró en la unidad 02. Un grito aterrador se escuchó en la comunicación de Shinji, sin embargo no podía ver nada de lo que estaba pasando. Estaba decidido, tenía que saber más. Abrió manualmente su comunicación para escuchar lo mismo que en el cuartel general. Lo que escuchó fue aterrador. El disparo no concentra energía, está contaminando la unidad. Los patrones psicológicos son anormales, dijo Maya con un tono de preocupación. Asuka, sal de ahí, Misato ordenó. No, no voy a fallar. Esta es mi misión. Al terminar esa oración se escuchó un nuevo grito desgarrador de la comunicación de Asuka. Dentro de la unidad 02 pasaba algo que no se podía describir. El dolor que sentía Asuka por las imágenes mostradas dentro de su cabeza era brutal. Primero, vio a su madre, vio cómo la ignoraba, cómo llamaba a una muñeca con su nombre, mientras que a ella la ignoraba. Vio cómo se quitaba la vida. En esos momentos se escuchó una voz que parecía venir del ángel, pero solo Asuka lo podía escuchar. ¿Estás tan sola? No necesito de nadie. La voz de Asuka se llenó de odio y de dolor. En ese momento podía ver las calles de Alemania. Estaba lluvioso, la abrumadora lluvia de invierno del norte de Alemania le calaba en los huesos. La fría lluvia que se mete dentro de la ropa. De pronto se encontró rodeada de personas. Todos eran extraños, nadie la veía, todos caminaban y chocaban contra ella. De pronto, estaba en la estación central. Alcanzó a ver la pantalla que anunciaba la salida de los trenes, pero nuevamente las personas seguían chocando con ella. Solo alcanzo a leer. Con HBF, 14:30. Cuando intento ver más, una nueva persona chocó con ella, esta vez tirándola. Entonces las personas la empezaron a pisar. La dulce voz proveniente del cielo habló de nuevo. ¿No lo ves? Estás sola. Decir que odias a las personas es una excusa. No las odias, quieres que alguien esté a tu lado, pero nadie lo hace. Por eso odias que nadie te entienda. No, cállate. Los odio por dejarme sola. La voz continuó sus cuestionamientos con un tono suave. ¿Quisieras haber muerto con tu madre? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué finges? No estoy fingiendo, odio a todos. En ese momento la imagen de Shinji apareció ante Asuka, su primer beso, su beso en el tren, las noches que dormían juntos y por último una imagen de ellos dos caminando y riendo. No, no me muestres eso. Él me abandonó, todos lo hacen. Me usan, se divierten. En ese momento tono de Asuka cambió, y me desechan como. En ese momento la imagen de la muñeca de trapo que la madre de Asuka reconocía como a su hija apareció en su mente. ¿Una muñeca? Entonces, ¿quieres morir aquí? Yo te puedo ayudar. Solo será un momento y el dolor se irá para siempre. Un grito llenó las comunicaciones. En el cuartel se dio la orden de que Rei bajara por la lanza, era la única forma de terminar con este ángel. Shinji decidió que no lo soportaría más, decidió abrir su comunicación. Asuka, la voz de Shinji retumbó en la comunicación de la unidad 02, Shinji. Una tímida voz sonó del otro lado y nuevamente más gritos, ahora en alemán. Shinji no entendía nada, pero decidió continuar. Asuka, resiste, tienes que vivir. Yo te amo, no puedo fingir más, te amo tanto que me duele cada segundo que no te puedo abrazar. Te amo tanto que el pensar que no estás en mis brazos me quema. Aun si no quieres estar conmigo, quiero que sepas que te amo tanto que no me importa, estoy dispuesto a morir por ti. Eres lo único que me hace despertar por las mañanas, ver tu sonrisa hace que mi vida siga. Sin ti nada me aferra a este mundo, Shinji. En ese momento el ángel lanzó una serie de imágenes, el cuerpo pálido de su madre sobre su cabeza, su padre ignorándola, su última pelea con Shinji. Y finalmente, como le decía, me das asco. Asuka se desmayó al instante, la unidad 02 dejó de operar. Segundos después la lanza perforó al ángel. Nadie pudo ver a Asuka cuando la sacaron del Evangelion. La contaminación había sido enorme y nadie se le podía acercar, no quería ver a nadie. Por lo menos eso fue lo que le dijeron a Shinji. Shinji ahora se encontraba viendo el cuarto que alguna vez había pertenecido a Asuka. Entró un par de pasos y al hacerlo no pudo evitar llorar.